Muy bien, queridos amigos jóvenes, sean todos nuevamente bienvenidos a otro estudio, otro repaso de la lección. Ya estamos, bueno, ya terminó el sábado, así que feliz semana para todos. La lección de esta semana estuvo muy bonita, la verdad, da mucho para pensar y reflexionar, así que sin más, me presento, yo soy Fran Gutiérrez, aquí estoy con mi amigo, compañero y hermano Miguel Valdivia, desde Venezuela, así que aquí estamos para poder hacer un pequeño análisis sobre, sobre esta lección. ¿Qué te pareció a ti, Miguel, lo que se presenta esta semana? Pues bastante interesante, Frank, el tema de cómo representa a Cristo como sacerdote y como el sacrificio por nuestros pecados. Muy interesante, pues, cómo toda la simbología de ese Antiguo Testamento apunta a Cristo y cómo, pues, también nos muestra que su, su ministerio no solamente terminó en esta tierra, sino que continúa en el santuario celestial, intercediendo por nosotros para terminar de quitar nuestros pecados completamente, el santuario, para poder estar listos para su venida en gloria. Amén, amén, claro que sí. Sin duda que el estudio del santuario y los elementos del santuario son, bueno, de una profundidad tremenda. Así que, bueno, sin más, vamos a pasar directamente. Yo aquí les comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver, eh, bueno, la lección. Como es típico, siempre, ¿verdad? Tiene cada día su actividad, así que vamos a ir pasando por cada uno de los días tratando de no quedarnos tan pegados, ¿verdad? Sino que ir repasando las partes más importantes. Así que, bueno, el día sábado nos habla de una sección que es la sección ¿Qué opinas? ¿Sí? Y la sección ¿Qué opinas? Está un poquito más arriba, que nos dice lo siguiente. Hay diferentes escenarios, ¿verdad? Y dice que nos pone como que fuimos hallados culpables de un delito muy grave. Y ese veredicto de culpabilidad significa que está sujeto a la pena de muerte, a la prisión de por vida sin derecho a libertad condicional o a algún otro castigo según lo decida el juez de la causa. Cuando llega el día de dictar la sentencia, el juez le pide a tu abogado y al fiscal que se reúnan con él en su despacho para tratar un asunto relacionado con el veredicto. De las cosas que se mencionan a continuación, ¿cuál de ellas harías mientras aguardas que se dicte la sentencia por el delito que has cometido? Marca la declaración que mejor exprese lo que harías en un momento como ese. Y nos da 5 opciones. La primera es llorar histéricamente llamando a tu madre. La otra sería oraría sinceramente para que Dios tenga misericordia de ti y haga que de alguna manera te liberen. ¿Te sentarías tranquilamente a aguardar que regrese tu abogado y te informe cuál es la situación? ¿Aprovecharías para dormir una siesta? ¿Le pedirías a Dios que te perdone? Bueno, no sé cuál elegirías tú, Miguel, de todas esas opciones. Pues creo que le pediría a Dios que me perdone, porque si cometí algo grave, pues principalmente lo más importante es tener el perdón de Dios y luego ya lo que se tenga que hacer conforme a su justicia, pues en este mundo. Claro que sí, totalmente. Totalmente. Y después nos llama a reflexionar en esto y nos dice, solo de pensar en enfrentar una sentencia de cadena perpetua, incluso la pena de muerte, ha hecho que muchas personas caigan en una profunda depresión. Aún los criminales más endurecidos se quiebran cuando están ante su propia ejecución. Y nos pone un versículo acá de Mateo, en el bueno, el capítulo 12, en el versículos 36 y 37, y nos dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Te dan temor estos versículos? Y si es así, explica por qué. Bueno, yo creo que más que temor
a mí en lo personal, a mí me llaman a reflexionar más que nada en el versículo 35, ¿verdad? En lo que dice anteriormente, que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Justamente me llama a reflexionar a poder pedirle cada día a Dios que me dé el bautismo del Espíritu Santo para que de esa manera mis palabras sean palabras dirigidas por Él y no por mi propio pensamiento. Sabemos que nuestro pensamiento es continuamente hacia el mal si estamos separados de Dios. Tú mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que es el centro del plan de redención de Cristo, es el tema de la justificación por la fe. Justamente de eso yo creo que más que nada trata esta lección. Y debemos comprender eso, que por nuestra propia cuenta nunca vamos a poder hacer nada, pero Dios nos entrega justamente el Espíritu Santo para poder ser capacitados y habilitados para hacer su voluntad. No sé si tienes el otro versículo de Juan 5:24 que nos dice abajo. Nos pregunta si ese versículo nos da un poco más de esperanza. Ok, ya lo busco. Ok, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, en comparación con el versículo anterior, te pregunta si que te da más esperanza este versículo que el anterior. Ok, bueno, claro que sí, porque, bueno, te muestra que oyendo la palabra y creyéndolo, pues vamos a tener la vida eterna. El otro versículo nos muestra que vamos a ser juzgados. Creo que ambos versículos son complementarios. Una parte nos muestra que aún así, hagamos lo que hagamos, vamos a recibir justicia por nuestras obras. Ya sean buenas o sean malas, todas las obras que hayamos hecho en la vida van a ser juzgadas delante de Dios. Pero ahora, si tenemos la palabra de Dios y la recibimos y creemos al que lo envió, que es el Dios Padre, y a Cristo, pues de esas obras Cristo va a pagar por nuestros pecados en la cruz. El juicio que nosotros debíamos cargar, Él lo cargó y por eso podemos tener la vida eterna. Entonces, yo los vería más complementarios. Claro, claro, totalmente, son complementarios. Y complementario también, yo creo que el Romanos 8:1, que es el que viene ahora, complementa a ambos, porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como se mencionaba antes, ¿verdad? Si nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo, ya nuestras palabras van a ser palabras espirituales. Y como dice, el buen hombre de su corazón, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cuál es el buen tesoro que nosotros tenemos en nuestro corazón o que podemos llegar a tener? Es justamente ese, el Espíritu Santo, las riquezas del Espíritu, los dones del Espíritu que se hablaban hace 2 lecciones atrás, esos dones espirituales que solamente pueden ser entregados por Dios a través del Espíritu Santo. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder desarrollar en mayor profundidad ciertos talentos. O sea, hablando de talentos espirituales, dones espirituales, son simplemente otorgados por Él. Por lo tanto, andar conforme al Espíritu es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Eh, ¿Nos puedes leer el día domingo, Miguel, por favor? Por supuesto. Lee la sección Identifícate con la historia de la lección de esta semana y responde a las preguntas de la sección Explica la historia. Muy bien. ¿Cuál es? Bueno, Entonces, vamos a leer. vamos a leer la historia, ¿no? Que sería, a ver, para que lo busquemos en nuestras Biblias, sería Hebreos 8 del 1 al 6.
para que podamos leerlos bien ahí. Después yo leo Hebreos 9 del 11 al 15, porque son varios versículos así. Entonces tú lees Hebreos 8 del 1 al 6 y yo leo el 9 del 11 al 15. Ok, bueno, entonces Hebreos 8, 1 al 6 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, haz todas las cosas, perdón, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Muy bien. Del 11 al 15 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Luego nos llama desde el 18 en adelante, pero vamos a leer de corrido. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muy bien. Aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Antes de poder seguir avanzando, me gustaría comentar, porque claro, muchas personas dudan de que Cristo entrase en el lugar santísimo en 1844, como lo anunciaba la profecía, ¿verdad?
porque aquí la Biblia nos dice, mira, aquí dice en el versículo 12 que entró en el lugar santísimo una vez para siempre, ¿verdad? En el versículo 12 del capítulo 9, a través de su sangre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender esto? Debemos también estudiarlo en paralelismo con lo que sucedió justamente en el arca del pacto acá en la tierra, ¿verdad? Cuando Cristo fue crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, fue atravesado su costado y me gustaría poder ilustrarlo para aquellos que no lo saben, porque no todos tal vez conocen esta historia. Y yo tengo aquí un material que les va a servir mucho para poder analizarlo de una manera quizás un poco más gráfica. Justamente cuando Cristo fue crucificado y Él entregó su vida y dijo, consumado es, sucede que en aquel momento fue su costado abierto. Bueno, antes de que su costado fuese abierto, las rocas se partieron y hubo un gran terremoto, ¿sí? Donde las rocas se partieron. Juntamente con esa partición de las rocas, se abrió una grieta al pie de la cruz. Y 6 metros por debajo de la cruz estaba el arca del pacto, donde fue derramada la sangre de Jesús. Aquí vamos a mostrar este video. Bueno, este video explica así, en resumen, más o menos, cómo fue el evento en el monte Gólgota, ¿verdad? En el monte Moriah. El arca del pacto había sido escondida ahí por Jeremías, ¿sí? Tiempo antes de que todo esto sucediera. El soldado atraviesa su costado, se derrama su sangre y se cumple la profecía de Daniel 9:27. Daniel 9:27. No sé si se me escucha, ¿verdad, Miguel? Sí. Bueno, Sí, te escucho. Daniel 9:27 nos dice lo siguiente. eh, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Perdón, era Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí tenemos que tener en cuenta de que es una profecía de tiempo, que son 70 semanas, o sea, son 490 años, ¿sí? Porque se aplica el concepto de día por año. Cada semana tiene 7 días, como son 70 semanas, son 70 por 7, es igual a 490. 490 años se determinan. Y estas semanas comienzan en el año 457 antes de Cristo, cuando justamente se promulga el edicto de reconstruir Jerusalén y los muros de Jerusalén. ¿Sí? Es un edicto que dio Artajerjes de devolver a todos los pueblos, a todo el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia, volverlo a su tierra y permitirles que puedan reconstruir su templo y reconstruir su ciudad. Por lo tanto, aquí nos habla acerca de estas 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y nos empieza a enumerar varias cosas que iban a suceder en este lapso de tiempo. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, la expiación fue hecha por Cristo, ¿verdad? A morir en la cruz. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, muchas personas piensan que cuando se habla de ungir al santo de los santos,
estaba hablando justamente de Cristo al ser bautizado, ¿verdad? En el año 27. Pero en realidad, el Santo de los Santos, la palabra hebrea para hablar del Santo de los Santos, es justamente la misma palabra que se utiliza para hablar del lugar santísimo en el Antiguo Testamento. Y en el lugar santísimo teníamos este elemento que se ve acá, ¿verdad? En la imagen, el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y ese recipiente con maná. ¿Qué sucedía aquí en este lugar? Cada año se derramaba sangre sobre el lugar santísimo, sobre el lado derecho. ¿Verdad? Sobre este lugar, el lado derecho, se derramaba la sangre del cordero, pero sobre el lado izquierdo no se derramaba la sangre del cordero, siempre era sobre el lado derecho. Bueno, cuando Ron Wyatt hace el descubrimiento del Arca del Pacto y llega a ese lugar, ve que la sangre estaba derramada sobre el lado izquierdo, justamente a la diestra del Padre. Esto es como un trono, ustedes tienen que imaginarse que es como un trono en donde Dios se sienta aquí en este lugar. Si se sienta en este lugar sería a la derecha de Dios. Justamente a la diestra de Dios es donde está el Hijo, ¿verdad? Y allí es donde Él derramó su sangre. ¿Por qué siempre se derramaba la sangre a este lado, la sangre de los corderos, y este lado se dejaba sin derramar sangre? Bueno, justamente porque ese lugar estaba esperando la sangre más preciosa que alguna vez se pudiese derramar sobre ese lugar. Bajo este concepto, nosotros debemos entender lo que se nos está hablando en el capítulo 10 de Hebreos, para que nosotros también podamos tener en cuenta todos los factores que cuando nos dice aquí, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y justamente fue porque en ese momento la sangre de Cristo entró en el lugar santísimo, ungió al santo de los santos, que sería justamente el arca del pacto. No sé si quieres comentar algo, Miguel, al respecto. Bueno, creo que tú lo has comentado bastante bien. Lo único que yo vería que habría que hacer como una corrección en el video sería que el costado traspasado de Cristo es el costado izquierdo. En el Sí. video se puede ver que es el derecho, pero cuando uno ve en, en el libro, recuérdame bien en qué parte es cuando habla del costado traspasado de Cristo, que en este momento no recuerdo bien. En Juan, Ok. Y uno ve la palabra que se utiliza ahí, pues hace referencia al lado izquierdo. Entonces, puede parecer algo a lo mejor un poco superficial, pero realmente es de su profundidad, porque cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo, va a venir con una llaga, pero va a ser en el costado derecho. En el costado, pues donde cuando uno ve todas estas pinturas católicas, pues es donde normalmente hacen el costado traspasado de Cristo, pero sí, realmente es el izquierdo. Así que solo eso sería por comentar por mi parte. sí. Además, eh, lo que atravesó en el costado fue el vaso, ¿ok? Que sería el- una glándula del sistema, bueno, del sistema endocrino, ¿ok? ¿Y qué tenemos en el vaso? El vaso produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Está localizado en el lado izquierdo del abdomen, cerca del estómago. Y ese fue justo el lugar que se, que se atravesó, que se perforó en Cristo. La linfa, ¿sí? La linfa es un líquido transparente. Cuando a Jesús se le atraviesa el costado, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que
derramó sangre y agua. Entonces eso también es muy importante a tener en consideración. Por eso derramó, le salió algo como agua porque era la linfa, juntamente la sangre. Y en ese lugar es donde se renueva la sangre y donde se destruyen las células sanguíneas viejas o las células sanguíneas que van muriendo. Sabemos que Cristo no, su sangre no murió, ¿verdad? Porque Él no pecó. La paga del pecado es la muerte, pero como Cristo no pecó, no podía morir. Así como tal, ¿verdad? Él murió, pero resucitó, dio su vida para volverla a tomar. Bueno, eh, si quieres seguir leyendo lo del domingo, Ok. ¿Cuáles fueron algunas de tus primeras impresiones después de leer el texto bíblico de la lección de esta semana? Comparte algunas de ellas. ¿Quieres que comente algo? sí, comenta, comenta. Ok. De mi parte, pues, impresiones en cuanto al texto bíblico. Nada, ver el ministerio de Cristo en el lugar, en el tabernáculo. Ver cómo, bueno, principalmente su muerte, cómo es traspasado, cómo su sangre llega, lo que presentó Frank en el lugar santísimo. Y cómo pues también lo que dice, que si hubiera sido, fue solamente un sacrificio, si no le hubiera sido necesario padecer desde el comienzo del mundo, pero con un solo sacrificio perfecto, pues abrió lugar para poder comenzar a ministrar en el santuario celestial, para poder hacer esa limpieza por nuestros pecados. Y ahí también uno ve que como en la humillación de Cristo, pues se hace también copartícipe con esa familia humana que somos nosotros, haciendo, como dice la misma escritura, teniendo esa capacidad también de tener misericordia de nosotros cuando tengamos tentaciones y cuando estemos en nuestras necesidades. Sí, sí, totalmente. A mí, ¿sabes qué me parece muy interesante? Eh, lo que se muestra aquí, a ver, no sé si puedes ver. Cambié de pantalla, la logras ver. Sí, correcto. Bueno, esto lo estábamos mirando hoy día, estudiando con nuestro grupito de estudio, eh, cómo la vestidura del sacerdote y del efod tiene unos colores específicos. Tenemos el azul, el púrpura, el carmesí, el lino torcido, que sería un blanco. ¿Sí? El azul representando la ley, el púrpura representando la realeza, ¿verdad? Que siempre se vestían de púrpura los reyes. El carmesí representando la sangre y el blanco o el lino torcido representando la pureza. Es la vestimenta del sumo sacerdote y de los sacerdotes también, pero el sumo sacerdote especialmente llevaba esta vestimenta y el efod también, como da esa impresión de como un cuerpo como el de Cristo, ¿verdad? Todo lacerado, herido, golpeado, morado, con ese azul, con ese blanco de la piel ya, un cuerpo desangrado. Es muy interesante ver todo este simbolismo que hay detrás de las vestiduras del sacerdote. Bueno, eso era lo que quería comentar yo, que es algo que me llama la atención del ministerio de Cristo en el santuario. Si quieres, sigue leyendo acá lo que continúa. Ok. Como habrás notado, el sistema de sacrificios era un proceso complicado e ingrato que requería la muerte de animales y el derramamiento y la aspersión de la sangre de ellos. ¿Por qué te parece que Dios instituyó un sistema tan desagradable para purificar a las personas de sus pecados? ¿Qué es lo que estaba tratando de enseñarnos el Señor? Bueno, la respuesta a esto es que el Dios nos quería mostrar lo desagradable que es el pecado delante de Él y las consecuencias que abarca. Como al sacrificar los israelitas un cordero inocente, un animal inocente, y no cualquier animal, sino que tenía que ser un animal sin mancha, puro, lo mejor de lo mejor que tuvieran, pues vieran cómo el pecado realmente es que lo quita todo. Nos quitó pues principalmente a Cristo. Cristo tuvo que venir para morir por nosotros y como
pues evidentemente a nadie le gusta asesinar animales, pues ver el asesinato del Hijo de Dios reflejado en el asesinato de corderos, en el sacrificio de corderos, pues tenía que hacernos doler nuestros pecados, tenía que hacernos justamente eso, que repudiáramos nuestros pecados. Ese era el objetivo. Claro, claro que sí. Sigo leyendo. Ujú. Si tuvieras una mascota que amaras profundamente y algo sucediera, quisiera que esa mascota muriera, ¿cómo te sentirías? Bueno, creo que dolería bastante. Yo no tengo mascotas, pero para los que tienen y me han comentado, pues es como tener básicamente un miembro de la familia y cuando pierdes es como perder casi que un ser querido realmente. Claro, claro que sí. Imagina ahora que Jesús fue esa mascota y que murió por algo que hiciste. ¿Cómo te hace sentir esa posibilidad? Pues, pues sí, es lo que estaba comentando. Ver que por mi culpa murió un ser querido, una mascota, o en este caso el mismo Hijo de Dios, pues de verdad que duele. Te hace sentir arrepentido, culpable, porque cuando conoces realmente quién fue el que pagó en esa cruz por nuestros pecados, que fue el Creador el que nos hizo a su imagen, pues ahí es cuando ves realmente la maldad del pecado y el dolor que produce. Lee ahora Isaías 53:6. Jes- eh, vamos a leerlo. ¿O quieres leerlo tú, Frank? No No, sé. lo tengo acá. Ok. Me gustaría leer el 5 también, porque justamente va muy de acuerdo con lo que vimos recién. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, ahí justamente nos habla acerca de su costado traspasado. ¿Y por qué nos dice que por su llaga fuimos curados? Bueno, ya nos lo decía en Hebreos 9, ¿verdad? Que a través de su sangre en el lugar santísimo, en el derramada sobre el propiciatorio, es que nosotros obtenemos la remisión de todos nuestros pecados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, este capítulo es muy profundo, la verdad. Eh, si quieres, sigue Y es. leyendo o comenta algo. Ok. Jesús dio su vida por nuestros pecados. Por ello, cada vez que pecamos, su sangre nos cubre. Eso es lo que Él está haciendo en el cielo en este preciso momento, intercediendo por nosotros. Bueno, sí, ahí vemos básicamente lo que es la justificación por la fe. Claro, Teniendo fe en Cristo, podemos ver cómo su sangre y su justicia nos cubre, pero no solamente nos cubre. O sea, tenemos que tener que su justicia realmente es como un campo protector para que delante de Dios podamos permanecer firmes. Pero también poco a poco su justicia se va introduciendo dentro de nosotros. Entonces tenemos la justicia de Cristo fuera de nosotros, pero también dentro de nosotros. Y es el proceso de lo que es justificación y santificación. Pero todo viene de la justicia de Cristo. así es, totalmente, totalmente. El día lunes nos dice, ¿has reflexionado en el texto clave de la lección de esta semana? No sé cuál es el texto clave, a ver, vamos a ver. El texto clave sería Daniel 8:14. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eh, bueno, yo no sé si todos conocen esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Yo creo que por aquí igual tengo eh, material al respecto de eso. No sé si quieres lo puedo compartir. Algo, más que nada, explique rápidamente qué es lo que sería esa profecía, ¿no? Eh, a ver, la tengo acá. Dame un segundo. Entre tantos PowerPoints, como por ahí
se despierde. Ah, ya sé dónde lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Aquí es. Em, y aquí tengo sobre las 70 semanas. A ver, pero comienzan prácticamente donde mismo, ¿no? Bueno, no. Vamos a pasar de esto porque no tengo ese material a la mano. Pero lo que sí vamos a comentar es que la profecía de las 2300 tardes y mañanas o la profecía eh, de los 2300 años comienza en el año 457, ¿sí? Esto lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Podemos estudiar esta profecía. Hay material también al respecto en el canal de Víctor San Vicente para aquellos que quieran buscar y profundizar más que nada en esto. Hay una lista de reproducción que habla sobre el libro de Daniel y justamente el, el texto nos habla acerca del momento en el cual comenzaría el gran día de la expiación. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Piensa en lo que aprendiste en relación con el santuario terrenal el día de ayer. Era un lugar lleno de sangre, donde abundaban los animales muertos, moribundos. La sangre era rociada del lado de adentro del santuario en un gesto simbólico que transfería el pecado de la persona al santuario mismo. ¿Puedes imaginar los sonidos que se oían en las cercanías del tabernáculo? ¿Puedes visualizar los sacerdotes con sus ropas manchadas de sangre? ¿No te parece que tarde o temprano algo con tanta suciedad y manchas tenía que ser limpiado? Y nos manda a leer Levítico 16, 29 y 30. No sé si lo tienes a mano, Miguel. Nos dice, ¿qué es lo que sucedía una vez al año? Ok, ya te digo. Ok, Levítico 16, 29 al 30 nos dice. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Bueno, aquí lo que nos muestra es que una vez al año había que hacer una obra de limpieza, una obra de expiación, como se muestra ahí, de todos los pecados de la congregación, que era el día de la expiación. Así es, totalmente. El día de la expiación, el día en el cual se limpiaba el santuario, ¿verdad? Se elegían dos corderos, uno para Sacel y otro para Dios. Se mataba el cordero que era para Dios, se derramaba su sangre sobre el lado derecho del arca del pacto, como habíamos mencionado antes, y luego el otro cordero era, todos los pecados del santuario eran transferidos sobre el otro macho cabrío que estaba ahí, ¿verdad? Y este macho cabrío era guiado por una persona designada hacia el desierto, donde moría finalmente, representando la muerte final del pecado cuando se cumplan los 8000 años, ¿verdad? Luego del milenio. Entonces aquí nos dice justamente esto, nos está explicando un poco esto, pero dice que hay algo que es preciso que tengamos en cuenta de esta profecía. El templo al cual se refería Daniel se encontraba en ruinas cuando él escribió la profecía, de manera que este mensaje apuntaba a un tiempo futuro en el que Dios purificaría otro templo. Bueno, la profecía, si nosotros vamos desde el año en el cual
comienza esta profecía, tenemos que ver justamente que, que comienza en el año 457, ¿sí? Cuando el, el decreto de Artajerjes marca el inicio del periodo profético de las 70 semanas y por ende de las 2300 tardes y mañanas que corresponden a la misma profecía. Hasta el año 34 después de Cristo se cumplen 490 años. ¿Sí? Por lo tanto, aquí voy a mostrarles un diagrama que, bueno, justamente nos habla acerca de eso. A ver. Bueno, aquí el ángel que dividió la profecía de las 70 semanas terminó con su cumplimiento de las 69 semanas, o sea, los 483 años, en el año 27 después de Cristo. Por lo tanto, los 490 años se cumplen justamente en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. A partir de allí, el resto de los años que quedaban posteriores, hasta terminar la profecía de los 2300 años, se dan su cumplimiento en el año 1844. ¿Sí? Que quedaban 1910 años todavía eh, para que se terminase de cumplir esta profecía. Y termina siendo justamente, perdón, 1810 años quedaban y terminan de cumplirse justamente en ese año, en el año 1844, cuando Cristo mismo ingresa en el santuario celestial intercediendo por nosotros. ¿Por qué es el santuario celestial y no el terrenal? Porque, bueno, justamente en 1844 ya no había templo en Jerusalén. Por lo tanto, el templo terrenal no podía ser purificado. Y esta obra tiene que ver justamente con el juicio investigador y el juicio de los vivos. ¿Sí? No sé si quieres comentarnos un poco acerca de esos juicios, Miguel. Por supuesto. Bueno, el juicio investigador que comenzó en 1844 es básicamente el abrir los libros, como dice Daniel, en los libros celestiales donde están registradas las obras de todos los que han profesado ser parte del pueblo de Dios. Desde Adán hasta la última persona, se comienzan a juzgar que todos los que han dicho ser parte del pueblo de Dios, tanto en el pasado, haber sido parte de el pueblo de Israel, como después de Cristo, tener el nombre de cristianos, comienzan a ser juzgados según sus obras, para ver si son dignos de la salvación o si por el contrario, pues se van a perder. Y en la otra parte, el juicio de los vivos, que comienza después de el 2001, con la caída de las Torres Gemelas, la señal que se da para el comienzo de ese juicio, pues se comienzan a dar para los vivos, de la misma manera en que el juicio de los muertos, básicamente, se juzgan a los muertos con ese juicio investigador. En el juicio de los vivos se comienzan a juzgar el caso de todos los que dicen también ser parte del pueblo de Dios mientras están en vida. Y eso se mantiene hasta el fin de los tiempos, hasta que